Mala suerte. Bueno, se está grabando. ¿Qué es lo que queremos ver hoy? Eh, habíamos dicho en, a ver cómo decirlo. Habíamos dicho en el tema de cuando hacíamos teleportación, ¿sí? En teleportación, habíamos dicho que uno de los recursos que necesitamos para poder hacer teleportación era decir, bueno, si tenemos el estado psi, que es el que queremos transportar, y suponemos que este psi es de la forma, eh, siempre pensando en un qubit, no estamos teletransportando cosas más grandes, sino solamente un qubit. Lo que habíamos dicho que como recurso necesitamos un estado entrelazado. Y ese estado entrelazado habíamos dicho que podíamos pensar que era, eh, podía ser descrito como algo muy parecido a, a, digamos, eran qubits, por supuesto, pero eran dos qubits que estaban en un estado sumamente particular. Alguna cosa de este estilo, por ejemplo. No es el único que funciona, digamos. Hay montones de estos de estados entrelazados que en principio podrían ser utilizados para hacer teleportación. Lo único que cambia un poco es el álgebra, pero no fundamentalmente nada. De hecho, creo, si no me equivoco, en las cuentas que hicimos, el que usábamos era uno sobre raíz de 2. El A y el B no hace falta que lo esté escribiendo siempre. En vez de usar esto, uno puede usar, por ejemplo, el 0, 0 más 1, 1. Y, y bueno, y ustedes se quedaron como muy callados, porque yo les dije, esos son estados entrelazados, y ninguno de ustedes se quejó diciendo, pero ¿qué es lo que tienen los estados entrelazados que no tienen otros estados? Otros estados de 2 qubits. ¿Por qué esconden magia entre ellos? En su interior magia o algo que otros estados cuánticos no tienen. Y tampoco dijeron, bueno, o sea, perdón, hay varias preguntas que uno puede hacerse. ¿Por qué se los llama entrelazados? Eh, ¿Cómo hago para distinguirlos de otros que no sean, entrelazados? Eh, Uno puede utilizar, después de todo estamos mal que mal, algo de física uno está haciendo y en general en física a uno no le gusta, las cantidades no son que se tiene o no se tiene, en general hay alguna cantidad que me dice eso está más entrelazado que otra cosa, suponiendo que uno supiese, por supuesto, qué quiere decir entrelazado. Entonces, un poco la clase de hoy, la idea es que la dediquemos a pensar qué significa entrelazado y, y, y cómo uno puede caracterizar esos estados. Entonces lo que les iba a proponer era una cuenta bastante simple, que es agarrar y decir, lo podemos poner inclusive como en signo de pregunta, es eh, y lo vamos a escribir a la pregunta, ¿qué podemos aprender haciendo mediciones sobre un qubit? Y esto es particularmente importante. ¿Qué significa
hacer mediciones sobre un qubit. Bueno, en uno de los libros que dije hace las cuentas muy bonitas, pero las va a hacer, las hace exactamente con un poco más de detalle que las hago yo, así que por ahí puede ser divertido. Si uno tiene un estado, a ver, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros hasta ahora? De esto de cómo se comporta la cuántica y ese tipo de cuestiones. Lo que hemos dicho es que si uno tiene un operador, ese operador tiene asociado, siempre, tiene asociado valores que uno mide de ese operador, ¿sí? Y además, vectores de estado característicos asociados a esos valores que uno puede medir de ese observable, ¿sí? Eso es una... eh, alguna gente lo que le gusta decir es que, bueno, que el operador, el operador siempre se puede escribir como una suma. Vamos, para que sea más bonito, le vamos a poner un M sub i, valores M sub i, y esto es una suma sobre MI, ¿de qué? De los distintos valores M sub i, mejor dicho, vamos, esto es una suma sobre i de los M sub i por proyectores. Esto es lo que se conoce como descomposición espectral. No hay que pensar ninguna cosa rara, esto es simplemente es agarrar y decir que esta matriz, si estoy pensando en un espacio de Hilbert de dimensión finita, que esta matriz es una suma de una serie de matricitas muy peculiares, ¿sí? Que están asociadas a ese operador en particular, ¿sí? Eh, no voy a decir, un ejemplo ultra pavo de esto es, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, digamos que O en realidad es el operador X, o lo que es lo mismo sigma X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sigma X sabemos que es 0, 1, 1, 0. Uno puede agarrar y tratar de calcular los autovalores de esta matriz. Entonces, eso no es difícil. Básicamente, para calcular los autovalores hay que simplemente eh, calcular el polinomio característico. Capaz que lo estoy haciendo muy rápido, pero bueno, no debería ser tan rápido, no debería ser problema. Los autovalores se consiguen calculando el determinante de, vamos a ponerlo así, x menos lambda por i, igual a 0, ¿sí? Y bueno, esto es lo mismo que el determinante de menos lambda, 1, 1 menos lambda, igual a 0. Esto si lo calculo es básicamente algo así como lambda cuadrado menos 1 igual a 0, con lo cual básicamente uno puede sacar que lambda es igual a más menos 1. Lo cual además está bien porque uno dice, bueno, esto es un operador hermitiano, así que sus autovalores tienen que ser reales, todo eso está bien, ¿sí? Y uno también puede, así como calcular los autovalores, calcular los autovectores. Los autovectores eh, no son particularmente difíciles, pero básicamente lo que tengo que hacer es calcular que 0, 1, 1, 0 por ejemplo, V. Esto es lo mismo que agarro uno de los autovalores, el autovalor 1, y esto es lo mismo que U por V, con lo cual uno saca básicamente, escribiendo esto, es que V, la multiplicación me da V y U, esto sale que V y U es igual a U por V. Traducción, rápidamente uno puede decir que el autovector, ¿cómo lo vamos a denotar? Lo vamos a denotar como el autovector con autovalor lambda igual a 1, ese autovector es lo mismo que 1 sobre raíz de 2
y, y como lo vamos a poner, bueno, si 1, 1. Si lo escribo como si fuera un vectorcito. Y obviamente el autovector que corresponde a lambda menos 1 es 1 sobre raíz de 2, 1 menos 1, o alguna cosa por el estilo. Bueno, y fíjense que está bien, todos los postulados de la mecánica cuántica se satisfacen en cuanto a que los vectores forman una base para el espacio de 2 dimensiones, lo cual está muy bien. Y además si uno escribe 1, fíjense que habíamos dicho que O era igual a la suma sobre I de M sub I por los autovectores correspondientes, donde M sub I eran los autovalores, entonces tengo que hacer 1 por. Y acá hay que escribir este proyector, y para escribir ese proyector lo que hay que hacer es 1 sobre raíz de 2, 1, 1 por el 1, 1. O sea, esto es el vector acostado. Más, entonces, más menos 1, factor de el vector columna, 1 menos 1, por el vector fila, 1 menos 1. Todo eso es lo mismo que tengo el 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, y el 1 sobre raíz de cuadrado, acá también lo tengo, raíz de 2 al cuadrado, y todo eso es lo mismo que un medio, la matriz que queda acá es 1, 1, 1, 1, menos un medio, factor de 1 por 1 es 1, 1 por menos 1 es menos 1, menos 1, 0. Perdón, 0, ya claro, cualquier cosa. 1 por 1 es básicamente 1. 1, entonces todo esto es igual casualmente a 0, 1, 1, 0. O sea que efectivamente, menos mal, el, el teorema espectral se satisface, ¿sí? Pero de vuelta, y dijimos que si yo quiero medir hacer una medición proyectiva, básicamente a un estado lo que tengo que hacer es proyectarlo sobre los autovectores del operador que quiero medir, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir, si quiero medir, si quiero medir X, básicamente esto es equivalente a proyectar el estado de interés sobre los autovectores de X, lo cual está fantástico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir, digamos, para saber cuál es la probabilidad de observar 1 o menos 1, porque esos son los valores que puedo observar cuando mido X, la probabilidad de observar 1 es lo mismo que agarrar y calcular el módulo cuadrado de el autovector que corresponde a lambda igual a 1 por el estado de interés. Y la probabilidad de medir menos 1, obviamente, es el módulo cuadrado del vector que está definido como lambda igual a menos 1 por el estado de interés al cuadrado. Entonces, hagamos una pequeña cosa y agarramos y digamos, bueno, sí es efectivamente uno de esos estados
tan divertidos que decimos que están entrelazados. Agarramos, por ejemplo, el 1 sobre raíz de 2, 1, 0 más 0, 1. Acá, en vez de escribirlo como producto separado y tensorial y qué sé yo, lo escribo todo junto. Total, espero que a esta altura ya estamos acostumbrados a pensar en este tipo de cuestiones. Entonces, bárbaro, tengo que hacer esta medición proyectiva, o hacer, digamos, hacer esta cuenta, ¿sí? Recordemos que esto también se puede escribir como, vamos a escribirlo, esto es lambda igual a 1 aplicado a psi, lambda igual a 1, y esto es psi. O sea, fíjense que, vamos a decirlo así, la probabilidad de observar claramente un valor particular de lambda no es otra cosa que agarrar, imponer el estado de interés, el proyector asociado a lambda, el estado de interés. Esta forma es equivalente a esto. Y esto es equivalente a esto, y esto está bonito porque además está escrito como proyector y los proyectores nos gustan. Ahora, fíjense que, digamos, acá es donde uno debería, si yo quiero medir el estado de un qubit, ¿sí? Y si no es un estado de un qubit, esto básicamente lo que me dice es que tiene que haber algunas identidades por acá dando vuelta para que todo funcione aceptablemente, ¿no? Entonces, si uno va a escribir todo en forma explícita, lo más explícita posible, uno tiene que escribir, vamos a decirlo así, si P de lambda es un proyector asociado a un estado de un qubit, mientras que si psi es un estado de 2 qubits, ¿sí? Un estado de 2 qubits, hay que agarrar y, obviamente, P de lambda, estrictamente, cuando lo escribo bien prolijo, tengo que escribir que esto es psi, P de lambda, producto, una identidad, sí. ¿Por qué? Y porque estrictamente al segundo qubit no le hago nada. Solamente estoy midiendo el primer, el primer qubit. No estoy midiendo los dos, estoy midiendo uno solo. Cuando el otro día cuando hacíamos, cuando hicimos circuitos el de teleportación, hicimos básicamente esto y a nadie le pareció raro. Así que espero que ahora tampoco les parezca raro. O si les pasó, o si les pareció raro el otro día y no se atrevieron a preguntar, ahora vuelve a aparecer, así que no va a haber problema. Bien, entonces hacer una medición proyectiva de un qubit implica eso. Eso está bueno. Entonces, lo que uno tendría que hacer es agarrar y, bueno, algún estado y ver qué sucede, ¿no? Entonces, la primera medición, vamos a hacerlo así, la primera medición, lo vamos a hacer pensando que P de lambda es igual a 0, 0 y 1, 1. Es decir, vamos a considerar los dos estados más simples. ¿Y por qué? Porque no tengo ganas de hacer cuentas muy largas, pero después, digamos, puedo hacerlo esto o también puedo hacerlo con los estados con los autoestados de X.
uno puede pensar que acá lo que estoy midiendo es Z, porque estas cosas son los autoestados de Z, ¿sí? Así que de última es básicamente lo mismo. Pero bueno, hagamos la cuenta y digamos, vamos a poner acá el estado, habíamos dicho 1, 0, más el 0, 1, 1 sobre raíz de 2. El proyector, vamos a poner el 0, 0 por una identidad. Y acá vamos a poner el 1 sobre raíz de 2, 0, 1. No importa que, bueno, vamos a poner el mismo orden para que no haya confusiones. Acá vamos a poner el 1, 0 más el 0, 1. ¿Ok? Y todo esto aquí es igual. Y lo que uno se da cuenta es que, vamos a decirlo así, de estas dos cosas que están acá, básicamente lo que me tengo que fijar es qué le pasa al primer qubit, ¿sí? Voy a ponerle a los unos, le voy a poner para que se distingan más de una barrita. Fíjense que en el primer qubit tiene 1 y acá hay un 0, así que eso se va a ir. Así que cuando considere cómo aplica esto sobre estas primeras cosas, y el i, lo que voy a tener es un medio. ¿Y qué es lo que tengo? Voy a dejar el término de importancia. El término que es importante. 0,1 por el 0, 0 por la identidad. Y de vuelta, y este 0 me selecciona el que tiene un 0 acá en el primer qubit. Y eso es este elemento de acá. Entonces, que la identidad, el 1 sobre raíz ya lo observé ahí. Y acá queda el 0,1. Y todo esto es igual a, ¿qué cosa? El 0 actúa sobre la primera parte, la identidad actúa sobre la segunda, así que todo esto en realidad es igual a un medio. Entonces, la probabilidad de medir el autovalor correspondiente a esto, correspondiente al estado 0, es un medio, lo cual está muy bien. Entonces vamos a poner la probabilidad de medir 0 es un medio. ¿Cuánto vale la probabilidad de medir 1? Y bueno, cualquiera diría que si la probabilidad de medir 0 vale un medio, como medir, las únicas posibilidades que tengo son o mido 0 o mido 1, no hay otra, y son mutuamente excluyentes. Estos son los conceptos básicos de probabilidad que uno necesita. La probabilidad de medir 1 es un medio, lo cual está fantástico. ¿Qué pasaría si yo hiciera esa medición sobre el segundo qubit? Lo divertido es que como uno ve que esto es básicamente simétrico, si yo hiciera, si en vez del primero, si en vez del primer qubit mido el segundo, P de 0 es igual a un medio igual a P de 1, lo cual es buenísimo. Entonces uno podría pensar, ¿existe algún estado puro en porque fíjense que acá en principio ya medí, digamos, uno podría decir, entonces capaz que al estado de 2 qubits lo podría escribir como algo que sea compatible con medir un medio en medio los, los digamos, eso lo puedo hacer, digamos, no hay mayor problema. Y lo mismo podría hacer con el segundo qubit. Uno también se puede imaginar un estado puro
que si uno mide, eh, si uno hace las mediciones proyectivas en ese estado, me dé un medio para ambos valores posibles de la medición, ¿sí? Y esos estados son bastante simples, ¿no? Fíjense que uno podría pensar, bueno, si uno pone 1 sobre raíz de 2, 0 más 1, este estado, si yo hago una medición proyectiva de 0 a 1, la probabilidad de observar 0 y la probabilidad de observar 1 es un medio. Lo mismo con el estado, digamos, si esto es el primer qubit, entonces uno podría decir, ¿qué pasa si uno agarra un estado de 2 qubits, y le vamos a poner así un 2, que sea de la forma 1 sobre raíz de 2, 0 más 1 por 1 sobre raíz de 2, 0 más 1. Fíjense que si yo hiciera las mediciones, si yo hiciera mediciones proyectivas sobre el primer qubit, este estado que está acá me da efectivamente un medio, ¿sí? Y si hago una medición proyectiva acá sobre el estado, digamos, hago una medición proyectiva sobre el qubit 2, también me da un medio. La diferencia, y eso es lo interesante, es que si yo hago una medición proyectiva sobre esto, sobre el qubit 1, cuando tengo un estado puro, el estado de 2 es siempre el mismo. Si yo medí 1, si yo hago una medición sobre el estado acá, sobre este estado, el estado post medición del qubit 1 va a ser 0, 1, y del qubit 2 va a ser esto que está acá, ¿sí? Y viceversa, si hago una medición proyectiva sobre el qubit 2, el vector del qubit 1 va a ser este, ¿sí? Mientras que si uno tiene el otro estado, yo puedo medir un medio y un medio, ¿sí? Pero el estado post medición es totalmente distinto, ¿sí? Entonces este llamémoslo phi2 producto y el otro llamémoslo phi2 por el momento m. Este es el 1 sobre raíz de 2, 0, 1 más 1, 0. ¿Sí? Entonces, post medición, y eso es lo importante, post medición de 0 en el primer qubit, lo que uno tiene es que eso que llamamos psi2 producto post medición va a algo que es de la forma 0 por 1 sobre raíz de 2, 0 más 1. Mientras que, vamos a poner acá, post medición. Mientras que si uno tiene el psi2m, post medición, el estado es de la forma, suponiendo que medí 0, es 0 por 1. Sin embargo, los resultados de hacer mediciones proyectivas de esos estados dan lo mismo. ¿Qué me dice esto? Que algo que una vez que uno lo piensa un segundo es obvio, pero básicamente que si uno mide eh, un, un que si uno mide un estado, perdón,
Si uno hace mediciones sobre uno de las componentes de un sistema que está compuesto por varias componentes, en realidad no puede decir mucho cómo es el resto del sistema, ¿sí? Eso está dicho acá claramente. Si uno hace una medición sobre un estado de determinado tipo, obtuvo un valor y el estado a posteriori de la medición del sistema está dado por esta cantidad. Acá mido, en otro estado, mido exactamente la misma cantidad para, para el primer qubit y el estado que obtengo es otro, ¿sí? O sea que midiendo una componente de un sistema multicomponente, inclusive ni siquiera hace falta que sea multicomponente, con que tenga ya dos componentes, en principio, a priori, se hace difícil decir qué es lo que voy a tener después. Hay un montón de sistemas un montón de vectores de estado multipartitos, que cuando uno hace una medición sobre una de las componentes, sobre una de las partes, obtiene los mismos valores, pero los estados post-mediciones son totalmente distintos. Eso me dice que inclusive, es más, eso me dice que el estado premedición eran totalmente distintos, lo cual es particularmente divertido. Uno puede seguir con estas cuentas y, y eso es una cosa que es divertida, que realmente uno puede agarrar y decir, y esto es ya una cosa, hay que, obviamente, eh, uno puede hacer la cuenta, que si uno tiene estados que son de la forma 1/raíz de 2, vamos a escribirlo a los dichosos 4, 0, 0 más 1, 1. 1/raíz de 2, 0, 1 más 1, 0. 1/raíz de 2, 1/raíz de 2, 0, 1 menos 1, 0, y 1/raíz de 2, y este tiene que ser eh, disculpen, pero estoy, lo estoy fabricando de memoria, pero debería ser, y sí, debería ser, me suena que debería ser esto, no me doy cuenta si estoy diciendo, bueno, por las dudas lo vamos a dejar así. Lo divertido de esto es que uno puede hacer, para estos estados, son 4, digamos, la base, lo que habitualmente se los denomina base de Bell. Hay uno que me falta, pero porque tengo algún base de Bell. Estos estados son muy divertidos porque uno puede agarrar y medir. Puede medir X, puede medir Y, puede medir Z, todo esto es de un qubit, ¿sí? Eh, y básicamente lo que obtiene es que la probabilidad de obtener, para cualquiera de estos, ¿no? Pues, si mido el 0x, esto es la probabilidad de 0x, lo que quiere decir es el autovalor que para x tiene, no, habíamos dicho que eran 1 y -1, perdón. Eh, yo puedo querer medir, si mido 1x, eso es lo mismo que la probabilidad de medir -1x y vale un medio. Si agarro
P de 1i y la probabilidad de medir menos 1i vale 1/2. Y la probabilidad de medir 1z es igual a la probabilidad de medir menos 1z, que este fue el caso que hice explícitamente, y eso vale 1/2. O sea, son estados que básicamente para todos los observables bonitos que hay en ¿cómo se llama esto? En dos dimensiones, en el espacio de Hilbert de dos dimensiones, no importa lo que haga, siempre me dan lo mismo. Mido una cosa, me da 1/2. Mido otra cosa, me da 1/2. No importa qué autovalor mida, no importa qué operador mida, ¿sí? Básicamente, y me da siempre 1/2. Y eso es raro, digamos. Es bastante raro. Entonces, obviamente uno lo puede generalizar. Fíjense que de alguna forma lo que uno está diciendo es que la probabilidad de que uno haga una medición y me observe algo es básicamente 1 sobre la dimensión del espacio de Hilbert. En este caso es muy obvia, porque la dimensión de Hilbert, la dimensión del espacio de Hilbert es 2, pero en una de esas esto se podría generalizar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo que la gente se empezó a dar cuenta es que estos estados son como muy distintos a, a otros estados de 2 qubits. ¿Qué otras cuentas podemos hacer que nos digan, no, sí, efectivamente, estas son cosas muy distintas, muy distintas a, a un estado producto, por ejemplo? Una de las cosas que en algún momento dijimos, ¿sí? Es que si uno tiene, por ejemplo, uno puede agarrar y decir, si uno tiene un estado de un sistema que tiene dos partes, ¿sí? Uno puede agarrar y decir, bueno, puedo fabricar un proyector. Si uno fabrica un proyector que tiene que ver con el estado de dos partículas, y uno puede tomar la traza sobre una de las partes. Y esto es una operación que está bien definida, que no hemos hecho muchas en el curso, y uno obtiene alguna otra cosa, ¿sí? Uno obtiene algún objeto acá que obviamente no puede ser a priori, no va a ser digamos, si uno lo que le gusta pensar es que esto es un operador, un proyector, eh, que tiene alguna cierta dimensión, el objeto que uno va a encontrar acá, bueno, listo, nos vemos la semana que viene, un buen fin de semana. Esto, básicamente, mucha gente dice, bueno, en realidad si tiene que ser parecido a algo, a lo que tiene que ser parecido, es a algún operador. Nada más que este operador tiene menos dimensiones. ¿Por qué? Porque tomé la traza y eliminé alguna información sobre esto. ¿Cómo hago para calcular la traza? Hay muchas formas distintas, ¿sí? No es, digamos, lo divertido sería que lo hubiera más gente, pero básicamente, si uno parte de agarra los vectores estos de los que hemos estado hablando. Decimos, por ejemplo, seguimos con el caballito de batalla, decimos que psi a b es de la forma 1 sobre raíz de 2, 0 más 1, ¿sí? Esto es lo mismo que 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Es un vector de esa forma. Entonces, si hago la multiplicación
de psi a b por el traspuesto complejo conjugado, esto es lo mismo que 1 sobre raíz de 2, 1 por, perdón, estoy haciendo macanas, y, y ustedes no dicen nada, perdón, permítanme borrar todo esto, y esto también, porque lo que quiero es que tenga dos partes, y ahí estaba poniendo una sola parte. Entonces esto va a ser de la forma 0, 1, más el 1, 0. Por supuesto, de paso esto nos sirve para hacer álgebra de vectorcitos y todo ese tipo de cuestiones, y ponernos duchos en esto. 0, 1 es lo mismo que el 1, 0, producto tensorial, el 0, 1. Esto es lo mismo que algo que tiene forma 0, 1, 0, 0. El 1, 0 es lo mismo que 0, 1 por 1, 0, y esto es lo mismo que 0, 0, 1, 0. Conclusión, psi a b lo puedo escribir como 1 sobre raíz de 2, 0, 1, 1, 0. La matriz densidad ρ a b lo puedo escribir como un medio, porque va a tener un 0, 1, 1, 0 por el, no, este tiene que ir acostado, por el 0, 1, 1, 0. Y todo esto es lo mismo que un medio, factor de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y esa es la matriz densidad, el operador densidad de todo el sistema. ¿Sí? Lo divertido es que entonces uno puede agarrar y decir, bueno, hago la traza sobre A o sobre B, no importa, porque hagamos la traza sobre B, de ρ a B, y esto es la traza sobre B de un medio, esa matriz que escribí ahí. Si siguen las reglas que uno definió para la traza o ese tipo de cuestiones, básicamente lo que uno puede darse cuenta es que sumar sobre B, hacer la traza sobre B, es lo mismo que agarrar cada una de estas matricitas, digamos sus matricitas, y sumarlas entre sí. O sea que en realidad sumar los coeficientes acá que están acá adentro. Así que en realidad ρ a es bastante aburrida, es lo mismo que un medio. Eh, Estoy sumando bien. No, no estoy sumando bien, estoy haciendo cualquier borrada. Si quiero sumar sobre B. Disculpen un segundo que me falta. Me falta. Me falta o no me falta nada.
Mm, eh, no, así no es. Eh, ¿Cómo describirla fácil a la regla? O me conviene describirlo así. Claro, en realidad no me conviene hacerlo así, disculpen, pero lo vamos a hacer de otra forma. Habíamos dicho que si AB, si AB lo puedo escribir como un medio, ¿un medio de qué? De 0,1 más 1,0, y acá queda 0,1 más 1,0. Si quiero hacer la traza sobre B, lo que tengo que hacer es agarrar esto, es agarrar y decir, hago el 0B, esta cosa, si AB, si AB 0B más 1B, si AB, si AB 1B. Entonces, si hago eso explícitamente, cuando acá pongo en 0, 0B de un lado y 0B del otro, básicamente este se va, me queda esto, me queda este y me queda este otro, entonces queda un medio, después lo pueden verificar ustedes, el C me queda un medio, ahí está perfecto, me queda un medio del 1, 1, ese es el primer término, más un medio, 0, 0. Háganla la cuenta, completenla ustedes, pero esta es la definición, por eso la traza de sobre B es multiplicar a izquierda y derecha por los elementos de la base de los mismos elementos de la base de A, perdón, de B, acá el 0 y el 1 y no hay más, ¿sí? Entonces si uno hace eso, y esto es lo divertido, esto es la traza de ρ a b, y esto debería ser ρ a, lo que queda es que ρ a es igual a un medio, lo vamos a escribir mejor, esto es lo mismo que un medio, 0, 0, un medio. O sea que en el lenguaje de la cuántica, pero que de última no me preocupa, es básicamente si tomo traza sobre un estado de estos que son tan particulares, lo que obtengo es un estado mezcla. Esto es lo que en mecánica cuántica se llama un estado mezcla. ¿Por qué? Porque después de que tome traza, no me queda un estado puro, sino que no me queda un proyector, me queda una cosa más rara que un proyector. Y eso es sumamente divertido. Y además, bueno, eh, esto que está acá, fíjense que en la diagonal justamente tiene las cosas que uno mide, ¿no? Es, es como
bastante divertido. Entonces, cosas como estas fueron las cosas que se dio cuenta Schrödinger, ¿sí? Y entonces Schrödinger es el primero que da una definición operativa de si un estado es producto o es entrelazado, ¿sí? Básicamente lo que, lo que Schrödinger dice es, si usted tiene una roa B, ¿sí? Tiene, donde esto es el proyector asociado a esto, donde psi a B es un estado puro, ¿sí? Entonces lo que dijo Schrödinger fue, calcule ρA, que es la traza sobre, sobre B, la traza sobre B de ρA B, y si ρA B es lo que se llama en mecánica cuántica un estado mixed, entonces psi a B es entrelazado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estado mix y un... ahora lo terminamos a esto. Si ρA es un proyector, si ρA es un proyector, entonces psi a B es un estado producto. Los proyectores, por definición, son básicamente operadores que tienen un único autovalor no nulo, ¿no? Por las dudas lo vamos a poner acá. Proyector operador que tiene un único autovalor no nulo. Y ese autovalor obviamente vale 1, ¿sí? No, no es difícil, no es difícil verlo eso. Entonces, fíjense que este ejemplo tan simple, tan bonito, ¿sí? Básicamente lo que me dice es que es una receta para saber eh, qué cosas son mixed y por lo tanto entrelazadas y qué cosas no lo son, ¿sí? Lo que no me dice es cuán entrelazados son o cuán eh, o ese tipo de cuestiones. Lo que uno se da cuenta también es que si, esto fíjense que es con dos partes nomás, ¿sí? Si el sistema tiene muchas partes, ¿sí? Hay muchas formas de, de escribirlo, de descomponerlo, si hay muchas formas de descomponer el espacio de Hilbert, la cosa se enturbia, porque entonces básicamente hay que empezar a hacer definiciones un poquito más complejas, tales como si usted quiere saber que tiene un estado entrelazado, lo que tiene que hacer es escribir el vector como todas las descomposiciones posibles bipartitas y para cada una de esas descomposiciones bipartitas calculo
calculo rho sub A y bueno, y si rho sub A es, si para todas las descomposiciones rho sub A es siempre un proyector, entonces el estado es producto, y si no es entrelazado. Pero es básicamente lo mismo que uno tiene acá, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, para nosotros, ¿sí? Un estado entrelazado es un estado tal que si yo agarro y parto, primero calculo esta cosa, ¿sí? Que esto sí es un proyector, porque si esto es puro, obviamente el único el único autovalor corresponde al mismo estado. Eso es lo divertido de los proyectores. Entonces, si uno calcula parte de este operador de densidad del sistema completo cuando el estado que describe el sistema es un estado puro, y si uno tiene esto, entonces agarre y calcule la traza respecto a alguno de los subsistemas y ahí va a tener un criterio para saber si uno tiene un estado entrelazado o es un estado producto. ¿Sí? ¿Y por qué es importante saber cuándo los estados son entrelazados? Porque hay tasks, hay operaciones, como la teleportación, que requieren de tener un estado entrelazado. Hay otras operaciones que no necesitan tener un estado entrelazado, pero bueno, eh, uno se las arregla. Viendo que, bueno, hemos tenido problemas de deserción, yo lo que sugeriría es que cortamos la clase acá, ¿sí? Porque preferiría no tener que repetir las cosas que iba a ver ahora de, de cómo, digamos, porque esto parece como una receta razonable para determinar si un estado es entrelazado o no, pero a uno le gustaría que tener algo un poco más cuantitativo o poder calcularlo de alguna forma un poco más simple. Entonces, como no tengo ganas de repetir esto, lo que vamos a hacer, esto queda acá y la clase que viene seguir. ¿Ok? Total, en principio estamos bien de tiempo. Bueno, queda la grabación. Sí, sí, queda,